Hola, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube. En primer lugar, una vez más, daros las gracias por el acogimiento que tenéis a este canal y por la difusión que me hacéis. Hoy vamos a hablar del partido de fútbol que se celebró ayer, la final de la Champions League. Y ya tenemos campeón, habemos campeón, nosotros que el Manchester City, el favorito, después de un partido jugado de una manera regular, como ocurre normalmente con las finales. Las finales siempre se ha dicho que se juegan para ganarlas y es muy superior la trascendencia, la importancia de la victoria que no la calidad del juego. Eso en un momento puntual. A lo largo del campeonato, el Manchester City, para llegar hasta la final, igual que el Inter, pues han demostrado su calidad. El partido de ayer, pues eso, fue una final que no pasará a la historia de las bien jugadas. El City salió un tanto temeroso del oficio que tiene el fútbol italiano, que tiene el Inter, que ya había llegado a esta final después de eliminar al Benfica y haber coincidido en la fase de grupos con el Barça, a quien también ganó. También, eso sí, beneficiándose de que aquel Barça era un Barça de circunstancias de principio de temporada, donde había más de media defensa lesionada. De hecho, el Inter en la Serie A italiana ha quedado muy distanciado del campeón, el Napoli, y por lo tanto el favorito claro era el City, que había ganado la Premier, había ganado la Copa de Inglaterra y con esto conformaba el triplete, con esta tercera vez. Hablando de tripletes, al conseguirlo, pues es el único equipo, juntamente con el United, su vecino de ciudad, que ha conseguido el triplete en el fútbol inglés. Como sabéis, en el caso del fútbol español, nada más ostenta esta condición, este privilegio, el Fútbol Club Barcelona, que ganó no ya el triplete, sino el sextete en el año 2009, en la temporada 2008-2009, la primera de Pep Guardiola en el banquillo blaugrana, y repitió con Luis Enrique en el año 2015, después de ganar la Champions League, que todos recordaréis, en Berlín, en una memorable exhibición ante la Juve, también italiano. Este del Piamonte, ayer era de la comarca de la región vecina de Lombardía. Pues bien, el partido de ayer no pasará a la historia. El rival, los italianos del Inter, fueron los milaneses, un rival muy digno que puso las cosas muy difíciles. No fueron los mejores momentos de la temporada del equipo Citizen. Salió su equipo titular con la baja de Walker, que se notó bastante, pero Walker es un jugador que corre muy bien y fija toda la línea de cal, desde la defensa al ataque, y combina muy bien con Bernardo Silva. Ayer Bernardo Silva pues se notó la ausencia de su compañero. El gol fue pasada la hora de juego. Antes, transcurrida la primera media hora de juego, había tenido un contratiempo serio el equipo de Pep Guardiola con la lesión de Bruyne, una lesión muscular que le privaba a uno de sus mejores hombres. Pero bueno, en que salió en su lugar es Foden, que es un jugador joven, ya curtido y de una calidad muy estimable. Y el gol, como decíamos, llegado al minuto 67 del segundo tiempo, en una jugada que abre brecha a Bernardo Silva, centra al segundo palo, se produce un rebote y allá en el balcón del área, preciso y presto, está Rodri para rematar fuera del alcance del guardameta, que no puede hacer otra cosa que hacer la estatua, porque cuando quiere reaccionar el balón ya ha penetrado. El equipo internista tuvo sus ocasiones de gol, y realmente pues fue una casualidad que en último término la Madera por un lado y por otro el portero brasileño Ederson, con una jugada tipo de balonmano que la salvó con el pie, pues no llegó el empate. Claro que también pudo sentenciar Foden en un contraataque que se quedó solo ante el guardameta del equipo contrario, o sea, en este caso del Inter. Bueno, pues no tiene más de particular el equipo, sino la gran trascendencia del éxito de Pep Guardiola, que es a sus 52 años consigue su 35º título, con lo cual el máximo entrenador tiene 49, que no es otro que el legendario Alex Ferguson. En edad hay tiempo para alcanzarle.
Y bueno, a nivel personal, Guardiola consigue su cuarta Champions League, la primera como jugador en el año 1992 con el Barça y las otras tres como entrenador. Las dos primeras también con el Barça en los mentados años de 2006 y 2009, perdón, 2009 y 2011, teniendo la referencia Roma y Londres. La particularidad del partido es que es las distintas reacciones que ha habido en la prensa internacional y en la prensa española. En la prensa internacional habla y escribe y pondera sobre Pep Guardiola, al cual elogia sobremanera. Igualmente ocurre con la prensa catalana, porque en vano, evidentemente, Pep Guardiola es uno de los nuestros, diríamos. Pero no así, la prensa madridista, la prensa de Madrid, concretamente el Marca y el AS, no lo sitúan en portada, contrariamente a otros. El Luis Guardiola pasa. De hecho, ya empezó ayer el narrador de la televisión española, un confeso madridista, que ya al narrar el gol del City se autoconsoló porque lo había marcado el único jugador español del campo. Sí, que era el jugador Rodri, madrileño para Marsella. De hecho, le pasa, podía decir, cuando juega al Real Madrid también podían decir muchas veces, ya he habido una situación que en ningún caso, que el único jugador del español del Real Madrid es Carvajal. Y encima el más malo, el más flojo del equipo es el único español que hay. También tiene bemoles la cosa. Pues en fin, llama la atención este decantamiento total y absoluto de la prensa madrileña en favor del Inter. Son como niños, no pueden remediarlo y se les ve el plumero. Nosotros en caso nuestro era particular, primero porque nosotros ya se nos ve ya lo anunciamos, estamos bajo el escudo del Barça. O sea, este es un canal que no engaña a nadie, es un canal desde la óptica barcelonista, un canal que habla más que el Barça y sobre el Barça. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, porque ayer nos caía bien el Manchester City, nos pidió simpático en función de los antecedentes de toda la gente de aquí que está enrolada en las filas del equipo del norte de Inglaterra, y también porque el Inter ha sido uno de los equipos de cabecera nuestro. Recordemos que la Champions League, pues por ejemplo, el Barcelona fue el primer equipo que descabalgó al Real Madrid de esas Copas de Europa en el año 1961, aunque luego la final la perdería con el Benfica, que repetiría triunfo ya con Eusebio en el equipo al año siguiente, goleando en la final al Real Madrid. Pero después vienen 2 años que fue el Inter con el Enio Herrera al frente, el que ganó la Champions League, entonces denominada Copa de Europa. Y ese equipo de nuestra adolescencia, infancia más bien, ese equipo todavía lo recordamos de memoria. Ha sido uno de nuestros equipos así cabecera del fútbol, y ese equipo que ganó por 2 veces al Real Madrid y que estaba formado por Sarti en la defensa, en la portería, Burnis, Guarneri, Facchetti, Pizzi, Tagain, Milani, y la delantera aquella famosa de Jair, Masola, Luis Suárez Miramontes, el gallego, y de extremo izquierda estaba Corso, un equipo sensacional aquel, un equipo de referencia en los años 60. Pues bueno, este Inter que después volvió a sacar la cabeza en el año 2009, temporada 2009-2010, que ganó su tercera Champions, que son las tres que tienen en la actualidad. En este caso, pues también hubiéramos celebrado un triunfo del Inter, pero siempre mirándolo desde una óptica de más distancia, fuera de ese fanatismo de esa gente que tiene tomada la matrícula a Pep Guardiola, con aquellos que todavía rememoran los duelos aquellos con Mourinho, y que Guardiola pues evidentemente montó el mejor Barça de la historia, y quizá no solamente de la historia, sino un equipo del fútbol mundial de la época, por descontado. Han habido grandes equipos en la historia, y uno de esos grandes equipos de la historia era el Barça de Guardiola, evidentemente muy superior
al Barça actual que ha ganado la Liga con total autoridad. Pero en fin, esto es lo que queríamos comentar y resaltar hoy, es la gran bronca que tienen en Madrid con esta victoria del equipo del equipo de Pep Guardiola, que no la digieren bien, y que bueno, que realmente eleva al City al primer puesto de la historia del fútbol en épocas actuales. Amigos, mañana más. Ahora, hoy recordar que hay el partido esta tarde, hay el partido del Real Madrid y del Barça en el estadio de Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas, correspondiente a las semifinales del playoff para el ascenso a Segunda División. Será un partido interesante. El Barça empieza con 2 goles a favor. Un empate en el sumatorio de goles representaría la derrota del Barça, porque prevalecería la mejor clasificación del Real Madrid en el grupo, en la fase regular, en su grupo respectivo, obtuvo la tercera plaza, en tanto en cuanto el Barcelona obtuvo la cuarta. Será un partido apasionante. No juega Arnautenas, lo dijimos ya, el portero del Barça, que tiene que entrenar con la selección española sub-21 en lugar de defender los colores del equipo que los paga. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Ya lo sabéis vosotros. Amigos, mañana más. Adiós.